Segundo bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros la historiadora e investigadora Luz Paik. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Aldo? ¿Cómo andás, Luz? Bien, bien. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, un placer. La primera vez. Primera vez que Sí, vengo primera. a Ciudadanos se Revela, así que Bien. bien, contenta. Bien. Bueno, esto de unitarios y federales, que arrancó allá hace muchísimo tiempo. Sí, Yo una vez hablaba hace poco con un dirigente político de la provincia y decía que lo que se está dando a nivel nacional entre kirchnerismo / peronismo con lo que fue Cambiemos / macrismo, radicalismo, es la misma pelea de hace 200 años entre unitarios y federales, entre grupos concentrados de poder económico y sectores del interior más populares. Y a veces cuando uno ve los resultados que se dan en las elecciones, digo, cuando todo el norte vota celeste, pintado de celeste, por ponerle color al frente de todos, y el centro, que es la pampa húmeda, uno ve amarillo, da la sensación de que tiene algo de razón esa teoría. sí, yo creo que hay elementos que van perdurando y otros que se van modificando, digamos. O sea, por ahí me parece que hay que entender también ciertas cosas en el contexto en el que se dan. La puja unitarios y federales tiene sus características muy particulares de la primera mitad del siglo XIX, Sí. que de alguna forma en la segunda mitad del siglo XIX se van saldando o mínimamente reacomodando. Digamos, de todas formas hay sentidos que van perdurando. Esto que vos estás contando, que estabas hablando con otra persona, retoma sentidos de esa puja Sí. y los va resignificando, los va leyendo con hechos actuales, digamos. Ahora, ¿el carácter del enfrentamiento que hubo en la primera mitad del siglo XIX es el mismo que ahora? Yo creo que algunos elementos puede ser que sí, ¿Cuáles? pero algunos capaz que no. De alguna forma creo que tiene que ver con la cuestión de cómo se redirigen ciertos recursos. El más En importante, la- me parece, es el más sí, importante. es el más importante, pero hay que ver por qué en el siglo XIX el problema era la aduana de Buenos Aires y cómo se redistribuían esos recursos, digamos, básicamente, que de alguna forma se salda a partir de la Constitución Nacional y a partir de la federalización de Buenos Aires. La nacionalización de la aduana viene de alguna forma a saldar esa deuda, digamos. Pero bueno, hoy en día sí, uno va viendo que existen partes del país que se pudieron desarrollar económicamente de una forma mucho más importante, como puede ser Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y demás, pero y el norte, como vos decís, o el sur por ahí, Sí. no tanto, pero digo, no es el mismo carácter de puja por ahí más fiscal que hubo en el siglo XIX, que era netamente fiscal. Vos sabés que esto viene porque hablamos por otro tema, estábamos hablando con Luis en la semana, que yo le contaba, y si lo podemos explicar brevemente, vos lo vas a poder explicar, que después de la interna famosa de Cafiero Menem, que Menem era una persona del interior, en un lugar que yo estaba, después de la derrota abismal, que hubo un funcionario, hoy funcionario nacional, en ese momento era un dirigente, ¿no? Estábamos un silencio bárbaro, habíamos perdido, éramos todos de Cafiero, nos estábamos con Menem, dijo, esta es la venganza de Barranca Yaco. Es interesante, digamos, interesante porque Como anécdota, ¿no? sí, tiene que ver también con Buenos Aires y cómo Buenos Aires se relaciona con el resto del país, que también es un gran tema que se dio en el siglo XIX y que hoy sigue En Barranca Yaco permaneciendo. matan A Facundo Quiroga. Quiroga, representante Federalista del del federalismo. federalismo, aliado Sí, a Rosas sí. y demás. Sí. Yo creo que tiene que ver con esto y con el rol que tiene la provincia de Buenos Aires y esto de que nunca un gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de Mitre, logró la presidencia, digamos. Que eso se repite, Sí. digamos, esa fue de alguna forma la maldición de Scioli, fue la maldición de Vidal también, Sí. que por lo menos hasta ahora no llegó. Sí. Vamos a ver cómo le va a Axel con ese tema, pero bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no es cierto? Con cómo la provincia de Buenos Aires se va, de alguna forma, reacomodando a partir de, digamos, de que se incorpora. Recordemos que la provincia de Buenos Aires en un momento hubo una cesión, digamos, se separó Sí, sí. del resto Sí, del sí, país, sí, sí. luego se incorpora, y a partir de ese momento, bueno, tiene que negociar con las provincias, las 13 provincias restantes más ellas, cómo se
incorporan ese nuevo Estado nacional que surge, ¿no es cierto?, a partir de la década de 1880, 1870, y cómo se va, de alguna forma trata de reacomodarse, porque en verdad cuando uno piensa en el Estado nacional, está pensando en un poder que se conforma a partir de las 14 provincias, digamos, no es algo ajeno a las provincias. Más allá de que después se autonomiza y gana un montón de cuestiones, y la provincia de Buenos Aires es un espacio que, esto ya lo habrán escuchado, es un lugar absolutamente común, pero lo digo igual, la provincia de Buenos Aires, a diferencia del resto de las provincias, no se puede cercar, digamos, decir de alguna forma. No tiene su propio, no tiene sus caudillos como por ahí los tienen el resto de las provincias, ¿no es cierto? Entonces eso hace de que la dinámica ahí es lo que hace que Asís hable de los mini gobernadores, ¿no es cierto? Que habla de que los intendentes en realidad son los mini gobernadores. También por la cantidad de habitantes que tiene cada municipio. Ahora, pasa una cosa que yo la he escuchado, por ejemplo, en Italia, que decía que los del norte trabajan y los del sur no hacen nada, por ejemplo. Pasa en Estados Unidos en algunos lugares. El norte rico también. El norte rico italiano. El norte rico italiano, pero también acá tenés que provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y parte de Río, ellos sienten como que son los que producen la riqueza. Los propulsores de riqueza Y digamos, hay una parte de verdad en lo que dicen, desde el punto de vista que son las exportaciones, gran parte de lo que ellos exportan son lo que hace que vengan los dólares, digamos, los dólares, que es lo que permite que la economía funcione y demás, o que haya un cierto equilibrio en el comercio exterior, ¿no es cierto? De eso un poco se trata, que es lo que permite mantener en ciertos niveles, activar la industria y demás. En otra medida puede ser Mendoza, San Juan y demás, con el tema de la minería, que también hacen sus propios aportes. Y eso es cierto. Ahora, la pregunta que me parece a mí que surge de eso es, bueno, ¿cuál es? Porque digo, exportar materia prima, digo, ¿hasta qué punto también es sustentable? Y hasta qué punto eso es algo que no se va a agotar tarde o temprano. A mí me parece que tanto en la zona central como en el resto del país, no hay por ahí un proyecto superador de lo que se viene dando en el Facundo de Sarmiento, un país agroexportador y comprar los productos manufacturados. Claro, digamos, porque digo, es cierto que lo que se genera en la zona central genera unos ingresos muy importantes para el Estado Nacional. Eso es cierto. Ahora, ¿eso es cierto porque se genera una producción extraordinaria, porque hay, digamos, un nivel de actividad que genera un valor agregado muy importante? No. Digo, tampoco me parece, digamos, ¿no es cierto? Y digamos, y el resto del país también hace sus propios aportes digo, el sur tiene una parte importante de minería, de recursos petrolíferos, gasíferos y demás. El norte tiene otras cosas también que ofrecer, otro tipo de productos. Bueno, nosotros tenemos también nuestra propia producción té, yerba mate, productos agropecuarios y demás. Digo, entonces, bueno, hay que equilibrar hay que equilibrar, digamos. O sea, digo, no es que no sea cierto que tal vez ingresos importantes vengan de la actividad que se genera en esa región, pero hay que ver, digamos, cómo se puede integrar el todo. Un país federal de verdad. Y que tenga una cierta sustentabilidad en el tiempo, digamos. Te traigo un poquito a lo provincial. Ya hicimos historia. Desde el 2015 se instaló un relato en el gobierno, yo le digo relato del misionerismo, con lo de Andresito, el monumento en la Costanera, etcétera. Es materia de análisis y estudio. Sociológico y psicológico. Primero la pregunta es el prócer, por decirlo de alguna manera, más importante que tiene Misiones. Y por otro lado, ¿se está rescatando de verdad con este relato que se instala lo importante de su figura, o hay otras cuestiones que se están dejando de lado? Eso es súper interesante el tema. La verdad que hay mucha gente que trabajó bastante y hay muchas cosas que se pueden, es, digamos, un tema en sí y se escribió un montón y se puede hablar un montón. Yo no soy muy especialista en el tema, pero he leído algunas cosas de mis colegas, sobre todo, que son los que más han trabajado. Y ahí me parece que dos cosas interesantes para señalar de lo que estamos hablando. Cuando hablamos de unitarios y federales, por ejemplo,
es difícil por ahí pensarse históricamente, digamos, la historia sirve por ahí para ubicarse mejor en el tiempo, pero hay que entender que Misiones en ese momento no formaba parte de la Argentina, Sí, digamos, es entonces ni siquiera estábamos en la discusión, digamos, de eso, digamos, llegamos tarde a esa historia, digamos, o a esa puja. Durante ese momento ya, inclusive hasta ya cuando se da esa puja de unitarios y federales, ya lo que es nuestra región, nuestra zona, nuestro territorio, no estaba integrado, ya la participación de Andresito hasta había terminado, y en verdad la participación de él tiene que ver con un contexto de las guerras de independencia, y la participación de él estuvo muy vinculada a la figura de Artigas. Sí. Digamos, él era parte de lo que era el proyecto artiguista en un momento en el cual las naciones no existían, los estados no se estaban formando, la Argentina como tal no existía, había una puja entre, bueno, el poder de Buenos Aires, Artigas que se levantaba desde la banda oriental de alguna forma, y había que ver cómo los liderazgos iban generando determinadas alianzas en función de determinados proyectos políticos. El proyecto político de Artigas no, a diferencia del de Buenos Aires, no se cristalizó de alguna forma en un proyecto nacional, digamos, no llegó a conformar un Estado, digamos, una cierta institucionalidad como sí lo hizo, y hay que reconocer, lo hizo Buenos Aires a través del Congreso de Tucumán y demás, logró eso. La participación de Andresito tiene que ver con ese proyecto, fue uno de los aliados de Artigas y él estaba a cargo de esta zona, digamos, manteniendo el avance de los portugueses y de alguna forma moviéndose por la zona de Corrientes y por esta zona de lo que había quedado de las antiguas reducciones, que ya para ese entonces estaban sufriendo un proceso de crisis y decadencia muy importantes por la expulsión de los jesuitas. Entonces hay que entenderlo por ahí en ese contexto. ¿Cómo surge el relato del misionerismo con la figura de Artigas? Es bastante interesante esa historia porque en verdad surge en la década del 30 y del 40 de este siglo a partir de, sabemos que Misiones antes de ser provincia fue territorio nacional. Sí. Entonces, se juntó un grupo de gente muy interesante y con intelectuales muy importantes, entre los cuales estaba Aníbal Cambas, que es el fundador del Museo Cambas, que todos conocemos, que es muy bonito, con un proyecto de impulsar la provincialización, decidieron que Misiones tenía que tener un prócer misionero. Y los próceres siempre, San Martín, Belgrano y demás, Güemes, salen de las guerras de independencia. Y no tienen defectos. Y no tienen, ni hablar que no tienen defectos, pero son de la guerra de independencia, tienen que salir de ese periodo. Y en ese periodo, ¿quién estaba acá? Y estaba Andresito. Entonces dijeron, bueno, este va a ser nuestro prócer de esta tierra, y lo instalan como prócer de Misiones, sería de alguna forma. Y eso quedó de alguna forma, y la renovación lo toma, digamos, y digamos, le sigue dando forma, y sobre todo le sigue dando distintos contenidos, ¿no es cierto? Sabemos que los próceres son personas a las que le damos los atributos que nos convienen a nosotros, digamos. Entonces, bueno, a partir de eso se genera esto. Ahora, ¿qué se sabe realmente de Andresito al margen de lo que estoy contando acá? Y bastante poco. Digamos, se conoce bastante poco, se conocen hechos militares, hay alguna correspondencia, hay algunos hechos que se conocen de él, digamos, algunas medidas que tomó en Corrientes, que son interesantes y que dan una cierta impronta en el marco del proyecto de Artigas, digamos, que también tiene su propia personalidad y demás, que es muy interesante. Pero bueno, perfecto. De ahí viene. Para terminar por mi lado, tenemos un nuevo gobierno, ¿no? Tenemos un nuevo gobierno. ¿Qué pensás de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner? ¿O qué te genera? Expectativa. Obviamente uno quiere que las cosas salgan bien y que se mejoren, las cosas que se deterioraron en los últimos 4 años sobre todo. En sí, no me arriesgo, digamos, a decir esto va a ser así o esto va a ser asá. Creo que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Yo escuché el discurso de Asunción, me pareció bueno, acertado en términos generales. Muchas cosas me gustaron, otras cosas me resultaron indiferentes, otras
cosas nada, digamos, nada puedo decir esto no me gustó. Sí, por ahí me quedó una sensación de plantear muchas cuestiones que tienen que ver con lo urgente y no con una dirección un poco más allá. Digamos. Sí. Al margen de que en estos 4 años se pueda o no, me parece que un presidente también, además de decir, Falta bueno, proyectar el país a más largo plazo. me pareció un poquito eso. Es Me verdad. pareció un Por el poquito discurso eso. de ayer, decimos Sí. especialmente. Por el discurso de ayer y sobre todo teniendo en cuenta esto que estamos hablando, de, bueno, cómo se integra el norte, cómo se integra el sur, qué pasa con el centro, de cuáles son los ejes de desarrollo. Ahí me parece que o no lo dicen, o no lo saben, o no tenemos, digamos, o sea, espero que no lo digan, digamos, que lo estén pensando, digamos, pero sería por ahí lo ideal y que me parece por ahí lo que faltó, al margen de que otras cosas sí me parece que estuvieron buenas, que fueron reflexivas, que fue interesante, digamos. Bien. Bueno, Buenas gracias. expectativas. Muchas gracias Un por lujo, ustedes. un lujo. No, Muchas Para gracias. seguir hablando Gracias. de historias de unitarios y federales. Es interminable el tema. Sí, Bueno, da para mucho, muchas Sí, gracias. sí, la verdad, es verdad, pero da para mucho.